Somos el equipo número 3. Estamos conformados por Jan Cardoso, Karina Luciane, Carlos Moreno y su servidor Carlos Michel. Nosotros vamos a hablar acerca de pues, los procesos de manufactura no convencionales. Uno que es el proceso de maquinado por haz de electrones y el otro que es el corte por plasma. Aquí le mostramos sobre el maquinado por haz de electrones. Nos dice que los rayos catódicos son haces de electrones provenientes de lo que es el cátodo y acelerados por la diferencia de potencial con lo que viene siendo el ánodo, como se ve en la imagen, que está el ánodo y el cátodo en la parte izquierda de la imagen. La presencia en el camino de una zona con campo eléctrico produce una desviación parabólica de gas mientras la atraviesa, como la vemos ahí en la imagen. Si lo que se interpone es lo que es un campo magnético, el haz se desvía siguiendo un arco de circunferencia en zonas comprendidas en lo que es entre el cátodo y el ánodo, donde los electrones adquieren la energía que los convierte en lo que son los rayos catódicos. En la figura anexa pues presenta lo que es un tubo de rayos catódicos para proyectar lo que vienen siendo imágenes. En esta otra diapositiva nos dice que cuando hay lo que es un haz de electrones de muy alta velocidad, pues esta golpea la superficie de metal o lo que es el material. La energía cinética de los electrones que las golpea se transfiere a los electrones libres en la superficie del metal. Por lo tanto, pues los electrones libres pueden obtener suficiente energía cinética pues para superar la barrera de la superficie y comenzar la emisión de electrones. En este tipo de emisión se conoce como emisión secundaria de electrones. Podemos ver el ejemplo en la que está la imagen ahí en la parte superior, en la parte inferior derecha de la diapositiva. En la siguiente diapositiva pues nos habla acerca de lo que es el mecanizado por haz de electrones. Es uno de los ejemplos de, pues como ya les había mencionado, es un proceso pues no es convencional en la categoría de proceso térmico, junto con el mecanizado por rayo láser, el mecanizado por descarga eléctrica y lo que es el mecanizado no convencional de lo que es el corte por plasma. Pues ese se va a ver un poquito más adelante. En este proceso utiliza electrones de, como les había mencionado, de alta velocidad para la eliminación del material, que se realiza principalmente por fusión rápida, vaporización, debido al intenso calentamiento de los electrones. En la imagen podemos observar pues en las partes de lo que consta pues un proceso por mecanizado por haz de electrones. En la parte superior vemos el cable de alto voltaje de 30 kilovoltios, la rejilla del cátodo, el ánodo, la válvula, el ánodo, la corriente de electrones, etcétera. Y pues aquí va mi compañero Carlos Mario. Bien, pues una vez que las máquinas utilizan un voltaje en el intervalo para acelerar los electrones, pues se requieren a veces velocidades entre el 50% o el 80% de la velocidad de la luz. Esto para pues poder fundir el material de trabajo que mayormente se utiliza, pues es el metal. Y pues en consecuencia se usa mucho menos que el maquinado por rayos láser, ya que pues el rayo láser pues se disponen para un mejor manejo. En cambio el de haz por electrones pues a la vez es más costoso.
Siguiente, Michel. Bien, pues una vez que los haces de electrones energéticos pasan a través de los lentes eléctricos y magnéticos y forman unas adicional del sistema, se proyecta hacia la pieza de trabajo y pues así se le va dando forma cuando estos electrones eh, tocan el material. Asimismo, pues también al tocar esto, el material de trabajo, pues ocurren ciertos fenómenos como se pueden observar en el siguiente esquema, donde salen dispersos pues electrones secundarios, electrones termo, termodinámicos y también ciertas radiaciones de calor. Cuando se utiliza este método, pues también sueltan rayos X y es por eso que se necesita a veces pues cierta protección. Siguiente, Michelle. Bien, pues en la siguiente imagen pues, se ilustra un esquema pues de cómo entran pues cómo se proyecta el haz de electrones hacia el material de trabajo y, y vemos que como habíamos dicho que es similar al proceso de rayos X, solo que pues se utiliza una cámara de vacío y asimismo pues se utiliza se utilizan las lentes magnéticas así como también corrientes de electrones y se utiliza el anodo y el cátodo. Asimismo pues el cable de un alto voltaje que, que desprende hacia las válvulas y toca pues hacia la mesa de trabajo. Siguiente, Michel. Bien, pues aquí solo tenemos pues las partes de esta herramienta de trabajo que consta del cátodo y el ánodo, así como también un cilindro. Eh, el cátodo consta de un filamento de tungsteno que es calentado por una corriente hasta conseguir que los electrones superficiales adquieran la energía necesaria para poder liberar de sus reactivos átomos. Asimismo, el ánodo consta de un electrodo cilíndrico de más diámetro que al interior acelera el haz de electrones que lo atraviesa. Eh, y pues el cilindro sirve para bien controlar el haz de electrones. Siguiente. Siguiente, Michelle. Y pues otra de las partes que tenemos son la bobina magnética, lentes ópticos y lentes magnéticas. Y pues la máquina que se utiliza en el mecanizado de haz de electrones eh, trabajan a veces se trabaja entre de 50.000 a 200.000 voltios para poder acelerar los electrones. Y pues también algo que debemos mencionar pues es que la herramienta de mecanizado de haz de electrones son caras fundamentalmente porque eh, deben de estar en una cámara para lograr un vacío alrededor de la pieza. Y bueno, acá tenemos algunas características del proceso y nos dice que esta moderna tecnología es usable para el corte de cualquier material metálico conductor y más especialmente en los que son los aceros estructurales, los inoxidables y los metales no férricos. Otro punto tenemos que el corte por plasma puede ser un proceso complementario para trabajos especiales, como pueden ser la producción de pequeñas series, la consecución de tolerancias muy ajustadas o la mejora de lo que son los acabados. También se produce una baja afectación térmica del material gracias a su alta concentración energética en lo que es
el arco del plasma. Y nos dice que el comienzo del corte es prácticamente instantáneo y produce una deformación mínima de la pieza. Este proceso igual nos permite mecanizar a altas velocidades de corte y produce menos tiempo, y por lo que no se necesita precalentamiento para que se realice el corte. El corte por plasma también posibilita el mecanizado en aceros estructurales con posibilidad de biselados hasta en 30 milímetros. Y nos dice que una de las características más reseñables es que consiguen cortes de alta calidad con muy buen acabado, o sea que no hay deformaciones en lo que son los cortes que se producen con este proceso. Y por último tenemos los que son las ventajas, y nos dice que una de las ventajas principales de este sistema es que es un reducido riesgo de deformaciones a la compactación calorífica en la zona de corte, lo que se mencionaba con lo anterior, de que estos cortes son de buena calidad, o sea, son instantáneos y no hay deformaciones al momento de cortar, como se hace con otros procesos. Y nos dice que también es valorable la economía de los gases aplicables, ya que a priori es viable cualquiera. Y bueno, bien es cierto que no debe atacar el electrodo ni la pieza. Y nos dice que una recomendación que no es recomendable el uso de la cortadora de plasma en piezas pequeñas debido a que la temperatura es tan elevada que la pieza puede llegar a deformarse. Esto es, se necesitan materiales grandes para que el corte sea bueno y sea de calidad. Y una de las ventajas que tiene este proceso de manufactura no convencional, pues la principal es que de este sistema pues radica en su reducido riesgo de deformaciones en lo que concierne al material, deformaciones de reducción calorífica pues en lo que es la zona del corte. También es valorable la economía de los gases aplicables, ya que pues a priori es viable cualquiera, si bien es cierto que no debe de atacar el electrodo ni a la pieza. No es recomendable el uso de la cortadora de plasma en piezas pequeñas, debido a que la temperatura es tan elevada que la pieza pues puede llegar a deformarse.